Le presento a nuestros invitados, abogado y productor, periodista Camilo Loris de Mola nos acompaña. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable. Hablando de producir, el señor Didier Santo abrió surcos produciendo. Con La Matraca llegó a La Rotilla y La Rotilla se hizo extraordinariamente popular y ese festival musical se transformó en una presa codiciada para el régimen cubano que prácticamente se lo trató de robar, digamos, a los creadores. Y, por supuesto, este es un hombre que además ha producido y dirigido documentales que han sido muy elogiados. Un gusto tenerlo acá, señor. Gracias, un placer. Muy, pero muy amable. ¿Qué me dice, Camilo, de estas novedades? Primero, lo que mencionaba en los titulares, en cuanto a lo que están dispuestos a conversar, ese era un comunicado del régimen. Después de la primera reunión, se han vuelto unos especialistas en crear hojas de ruta. Cada vez que se reúnen establecen un plan de cómo van a ser las próximas reuniones. No acaban de tomar una decisión. La novedad es que anuncian que en las próximas reuniones van a tener nuevos temas. Este mismo de la compensación material que Cuba reclama por el embargo y que a la vez se compromete a pagarle a Estados Unidos, no es otra cosa que buscar sellar la partida. Le está diciendo a los Estados Unidos: ustedes me deben a mí tanto como yo le debo a ustedes, porque en Cuba se hizo un proceso judicial a principios del siglo que se llamaba Cuba contra los Estados Unidos, una demanda millonaria por todos los daños ocasionados, según ellos, por epidemias que se le importaron, atentados, actos de sabotaje, y todo eso lo sumaron y superaba inclusive... La muerte de Ubre Blanca. Sí, me imagino también, pero superaba considerablemente lo que adeuda Cuba a los nacionalizados de Estados Unidos como tal. Didier todavía no ha cumplido 3 años viviendo en Estados Unidos, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo ve alguien que tiene relativamente poco tiempo en Estados Unidos la marcha de este proceso y, por ejemplo, comunicados como el que se emite hoy? Bueno, es un proceso bastante lento, como ellos mismos han dicho, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, creo que se está llevando mucho la agenda que está proponiendo el gobierno de Cuba, ¿no? Porque realmente no se han visto muchas cosas que ha decidido el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo preocupante, ¿no? Que la negociación se está basando sobre lo que está exigiendo el gobierno, y es el gobierno, no es la ciudadanía, ¿no? Porque la segunda parte de esta negociación, que debería ser la parte de la sociedad civil, todavía no hemos visto una segunda o una tercera reunión, o una primera reunión en donde se planteen las bases de cómo va a ser las nuevas relaciones del gobierno de Estados Unidos con la oposición en Cuba o con la sociedad civil, ¿no? ¿Y es realista pensar en algo productivo cuando, por ejemplo, con el tema de los derechos humanos, Cuba dice que ellos tienen su propia visión de lo que es el concepto de derechos humanos, que da la casualidad es opuesta a lo que se ve en el mundo democrático? Eso es un juego completamente, porque es lo que ellos dicen, ¿no? Ellos tienen su propia visión, ¿no? O su propia versión de lo que son los derechos humanos, pero todo el mundo sabe, se puede ver diariamente que en Cuba todos los días se violan los derechos humanos, ¿no? Es verdad que en Cuba existe derecho a la educación y a la salud, pero ya esa educación y esa salud no tiene los argumentos que tenía antes, ¿no? Y existen los casos, en mi caso personal, mi padre y mi madre son víctimas de negligencias médicas en Cuba, ¿no? Ejerciendo el derecho de la medicina, pero, o sea, no hay nadie que lo pero se impone un cambio, ampare, ¿no? Los momentos no están para permanecer en ese status quo que ellos quieren defender, o aparentemente. Cuba, si algo ha demostrado en estos últimos meses, es que no atiendas a lo que digo, mira lo que hago. Nunca le crees ese discurso. Ellos están diciendo que pateaban la mesa de las negociaciones y estaban dándose la mano un mes después. Estaban diciendo, después de la primera reunión con la representante norteamericana, que aquello se iba al traste si no se respetaban las posiciones de Cuba, y acababan bailando en el mismo circo que los demás. Entonces, se impone un cambio, lo que a la usanza cubana no lo van a enseñar, sino lo van a ir dosificando la entrega como tal. Ellos han hecho su bobería. Creo que no se puede ver como un cambio extraordinario la liberación de los 2.000 y tantos, los 3.000 y tantos presos, pero es un gesto de buena voluntad de cualquier manera. Pero ya ha ocurrido a lo largo de distintas épocas de la historia, es una pieza de canje que tienen, pero además es una válvula para aliviar un poco las prisiones cubanas. No mejoran las prisiones cubanas, se acercan a su estado natural, se acercan más a su estado natural, porque en estos momentos están sobreinfladas todas por el exceso de prisioneros como tal. Y con los números que se mencionan
funcionan oficialmente y extraoficialmente, esto sería 6-7% de la población carcelaria. Sí, por supuesto. Lo que es asombroso que entre los que están soltando al ayudante Alarcón, que es un funcionario público, ayudante o jefe de despacho del que fuera presidente de la Asamblea Nacional, corrupto, confeso, y probado y sancionado, y entonces ese sí entra en la lista, el sexto no. Bueno, eso te demuestra un poco la ambivalencia con que se mueven. Y en este momento en que está todo el mundo hablando de los prisioneros que se sueltan, de la visita del Papa, Cuba lo que le suena a bombo y platillo es que va a ser 3 héroes nuevos de la República. Un general vivo y 2 muertos. Díaz Argüelles y Chueco Lá, 2 héroes de la guerra de Angola del 75, y Gondín, el jefe de la inteligencia, el hombre que destruyó el Ministerio del Interior, el cancerbero principal de las Fuerzas Armadas, que si está vivo, senil, viejo, quizás parece que lo van a jubilar, le están dando la misma estrella que llevó Ochoa hasta el día que lo fusilaron. Por cierto, una semana en la que el vicepresidente del régimen cubano se da la mano con el dictador de Corea del Norte. Algunos dicen Dios los cría, ellos se juntan. Espero que no lo pelen igual. Cuando se habla de cambio, ¿no? O sea, es importante por lo menos aclarar, ¿no? Que es verdad que hay un cambio, pero no es un cambio para mejoría de los cubanos, ¿no? Es verdad que hay un cambio porque por supuesto que el escenario es completamente diferente, porque ya el gobierno cubano tiene una relación más cercana, más directa con el gobierno de los Estados Unidos, lo que esto por supuesto que le va a llevar a un potencial enorme, porque está todo el tema de la comercialización, en fin, todo el dinero que se pueda inyectar al Partido Comunista con estas nuevas relaciones, ¿no? Bueno, no es el cambio que querramos, pero es el que soñamos, o el que algunos aspiran, pero es un cambio. Claro, no, es lo que estamos hablando, es un cambio, pero no se puede ver como un cambio a mejoría, sino es como una evolución de la dictadura cubana en estos momentos. No, pero también abre ventanas. Claro, ahora, pero mira, abre algunas, cierra otras. Ayer conversé con Juan Carlos Cremata, director de teatro, que lo dejaron sin trabajo. Claro. Se atrevió a molestarse porque le censuraron una obra. De Ionescu, el rey se muere. El rey se muere, y entonces dijeron que había protestado de una forma desmedida. Sí. Que por supuesto en los códigos del régimen es un misterio absoluto qué es lo medido y qué es lo desmedido. ¿En base a qué, no? Y entonces, por un lado hablan de diálogo, por otro lado le cierran la puerta a alguien que... Esta es una obra histórica, esto no es... Ionesco no es considerado un contrarrevolucionario de la mafia de Miami, como dicen muchas veces el régimen la en La Soprano Calva. Eso es lo que sucede en Cuba. Mientras tanto, tú no has pasado el límite en que te enfrentes al sistema o que lo pongas en evidencia, tú puedes ejercer... Te puedes hacer el director de cine o el de teatro más importante de Cuba hasta el día que pases esa línea. Cuando pases esa línea pasa como con los deportistas, como con los médicos, que sencillamente te borran de la historia de tu país y sencillamente pasas a ser. Sí, pero los tiempos están cambiando. Ahora esos deportistas le están haciendo señas desde lejos. Como los médicos, ¿verdad? Como los médicos. Que los perdonamos. Los tiempos cambian. O sea, todo eso es política, no es convencimiento. Están obligados. Han llegado a la encrucijada en que tienen 2 caminos. O los aceptas o te mueres. Pero cuando hablamos de cambio, o sea, es bueno recalcar, o sea, yo estoy de acuerdo con usted en que hay un cambio, pero el cambio que hay es para atrás, no hacia adelante. Es bueno que eso sea como algo... Bueno, usted me puede decir quizás tú eres muy joven, no sé, pero claro, es pensar en los 70, o eso no vuelve jamás. Que te estás asfixiando, esto es como la tortura esta que te meten la cabeza bajo el agua y cuando te estás a punto de ahogar te sacan. ¿Vas a hablar? No. Entonces, en ese tipo de tortura que hemos vivido nosotros los cubanos, si entendemos que es una mejoría cuando te sacan a respirar, entonces estamos hablando de... La diferencia es, digamos que ahora los espacios de respirar son un poquito más grandes que los que pero seguimos hay unos segundos más. Pero seguimos estando. Y entonces al final puedo respirar mejor, digamos. De cualquier manera, en los pros y en los contras, hay un nuevo escenario. Ese nuevo escenario, ellos no pueden tener el control que tenían antes, y en base a mantener en el futuro el poder, tienen que aflojar un poquito la cuerda. Un poquito, unos segundos más. El tema de la liberación esta de los presos, me parece que también se ha hecho un trabajo bastante interesante desde esta campaña que hay ahora de Todos Marchamos, que se han involucrado muchos grupos de la oposición, y me parece que ha servido un poco para mostrar al mundo realmente que la situación de los presos. Es lamentable que no haya ningún preso político dentro de esa lista de presos que van a ser liberados, ¿no? Pero de alguna manera creo que esas son las herramientas que hay que empezar a usar para que el mundo un poco se empiece a
integrar. A prestar la atención de otra forma. Sí, ellos siempre han manejado los presos como su patrimonio personal. Claro, los mueven, los liberan, los recogen en la medida que le convenga. Siempre son su base de juego. Lo interesante también es el ángulo de la salida de gente de Cuba, porque si la gente en Cuba estuviera confiada que las cosas van a mejorar notablemente, se quedarían en Cuba. Pero ha aumentado 30 y tanto % la salida en los últimos tiempos. Le pedimos una opinión sobre el tema a un experto, el abogado en inmigración, Willy Allen. En los últimos 3 años, el incremento de los cubanos entrando a los Estados Unidos se ha subido de una forma geométrica. Se supone que ya este año, en lo que va de este año, más de 30.000 cubanos han entrado ilegal a los Estados Unidos. Eso no incluye los 20.000 cubanos que tienen visas de familiares para entrar a los Estados Unidos y no incluye los casi 1.000 médicos que vienen anualmente a través del programa de los médicos. Significa que la comunidad cubana está creciendo y cambiando de una forma drástica. La mentalidad del cubano, la forma que se criaron, la forma que ven las cosas del mundo ahora se ha cambiado. El incremento que ha subido desde la decisión de Cuba y los Estados Unidos de establecer relaciones está basado en un miedo en Cuba que se elimine el ajuste cubano. Eso ha llevado a que el 30%, se ha incrementado el 30% la llegada de personas por balsa, y las personas que vienen por el aeropuerto con pasaportes españoles y piden asilo en el aeropuerto, los que llegan con pasaporte español y se quedan en los Estados Unidos 1 año y 1 día, los que vienen con las visas de 5 años y se quedan en los Estados Unidos, todo se va a reflejar en el año 2015-2016, cuando yo estimo que más de 45.000 cubanos nuevos, aparte de las 20.000 visas que se han dado, van a haber entrado en los Estados Unidos. ¿Qué me dice Camilo? Bueno, también vienen mucho porque hay ruido de que la ley de ajuste cubano pudiera tener su vida limitada en corto tiempo. Eso también promueve una ansiedad de apurámonos. O sea, uno mismo mira a la familia y dice, oye, si van a venir, vengan ya. Estos son tiempos de apurarse, de tomar decisiones, no de esperar a ver qué pasa. No, pero es eso, ¿no? O sea, la diferencia está en que todavía la gente se quiere ir de Cuba porque es lo que usted decía, no hay una esperanza de un cambio que vaya a mejorar la vida de los cubanos. Entonces, ven ahora antes que ya no puedas venir, antes que no tengas los privilegios que te puede dar la ley de ajuste cubano, ¿no? Sin embargo, hay una euforia, puede que no justificada, pero una euforia en Cuba de que las cosas se van a mejorar con la llegada de los americanos. Bienvenido, Mr. Marshall. Hay una euforia en Cuba, pero se están yendo 100 cubanos diarios de Cuba desde el 17 de diciembre. Sí, seguro. Pero antes no la había. No, la euforia es vámonos ahora que después no nos vamos a poder. A correr antes que se cierre la puerta. No, hay euforia también de vienen los americanos. Y están la gente pensando, al final no tiene una explicación lógica. No sabe si es que le van a dar dinero, si cree que van a venir material, pero la gente dice, la cosa va para mejor. Hay gente que dice eso, pero cuando uno coge una cámara y sale a entrevistar en la calle en Cuba, la mayoría de la gente no tiene ni la mínima esperanza de que las cosas van a mejorar con la nueva relación. Por lo menos en el corto o mediano plazo. Seguro. Señores, un placer tenerlos aquí. Muy amable. Muy amable. Vamos a un paréntesis al volver.